Bienvenidos ciudadanos de Librópolis a un miércoles más. Mi nombre es Alfredo. Y hoy vamos a estar hablando en el CL Miércoles, en el Club de Lectura Miércoles, sobre el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson. Okay. Después de dejar un poco las voces internas, vamos a hablar sobre este cuento. William Wilson es un cuento escrito en 1839, cuando Edgar Allan Poe tenía 30 años. Para empezar a hablar de este cuento, les comento que muchas personas, muchos críticos, muchos lectores creen que este es uno de los cuentos más autobiográficos de Edgar Allan Poe. ¿Y esto por qué? Bueno, muchísimas coincidencias. Hay muchísimos datos y aspectos en donde se ve la similitud entre William Wilson y Edgar Allan Poe, empezando por su fecha de nacimiento, que justamente en este momento vamos a desearle feliz cumpleaños a Edgar Allan Poe, porque el 19 de enero se celebra su cumpleaños, y esta es la fecha en que en el cuento se menciona que fue donde este personaje, William Wilson, nació. Algo importante que debemos saber de este cuento es que William Wilson es solamente un nombre que el mismo personaje que está narrando la historia lo menciona como algo ficticio. También lo podemos ver como un juego de palabras porque tenemos esta melodía al decir William Wilson. Es como si nos llamáramos Fernando Fernández, una cosa así. Entonces tenemos esta musicalidad en el nombre para estarlo recordando mucho. Y también es un recurso porque el otro, William Wilson, es el que está mencionando. Cada vez que menciona este nombre, William Wilson, es como una bofetada de realidad. Es como sentir donde la piel se pone chinita, donde saber que algo está pasando. Entonces, vamos a ver primero cuál es el desarrollo de esta historia, lo que llamamos el plot. Al inicio, este personaje empieza a contar su historia. Esta historia la está contando en su agonía, porque antes de morir, él quiere contarle a todas las personas cuál es quién es este William Wilson que atormentó o estuvo atormentando durante toda su vida al personaje. Esto inició cuando este personaje empieza en la escuela, en la secundaria. Aquí es donde se describe la secundaria y todo lo que él hizo. Al entrar al colegio, él se da cuenta que existe otro alumno que llega a la institución con su mismo nombre, con su mismo aspecto, con sus mismos gestos, con su misma ropa. Y entonces él empieza a ponerse un poquito más obsesionado, más ansioso, porque él ya había mencionado que esa es parte de su característica y también es parte de característica de su familia. Les había dicho también que William Wilson es un nombre ficticio que este personaje inventa, porque él no quiere realmente dar a conocer su nombre y su apellido, aunque él se avergüenza un poquito del mismo, porque cree que su nombre y apellido no es lo suficientemente de una categoría alta o de una clase social alta, porque este nombre ha sido un poco como blasfemado, ha sido un poco como que no se ha tomado exactamente como debería de ser. En el colegio, en la vida, en la universidad, en su vida adulta, William Wilson se encuentra en muchas ocasiones con su otro. Este es un elemento de la literatura gótica y es un elemento muy característico, el otro. El otro es aquella persona que tiene las mismas características que tiene algún personaje. Sin embargo, este otro
corresponde a la dualidad que tenemos en el ser humano de ser buenos o malos, de ser felices o tristes, de estar ansiosos o en paz. Es esta otra perspectiva que nosotros siempre vamos a tener ahí, que es parte de la naturaleza humana, de tener a un otro, que nosotros a veces podemos controlar. A veces se sale y a veces el que reacciona es el otro, tanto en la literatura gótica como en la vida en general. Entonces, este es uno de los más claros ejemplos de la literatura en donde vemos este personaje del otro, que actúa como nuestra conciencia. William Wilson, entonces, en su adolescencia, en su juventud, en su vida adulta, él encuentra en diferentes momentos a este otro William Wilson, que tiene las características exactamente iguales a él. Ustedes se imaginan qué extraño, qué ansioso, qué estrés, qué cólera, muchísimos sentimientos saber que existe otra persona exactamente igual a ustedes, con las mismas características de ustedes y que en ciertos momentos de sus vidas los está mortificando. Este es William Wilson. Sin embargo, nosotros podemos o no podríamos empatizar con este personaje, porque el personaje protagonista, el que está narrando toda su historia y cómo William Wilson es quien llega, no es un personaje muy bueno en realidad. Como les dije antes, es un personaje muy ansioso, muy colérico, muy calculador, que no sigue las reglas convencionales. Lo que este personaje quiere es vivir una vida de licor, una vida de juego, una vida fácil más que todo. Y William Wilson, el doble, es el que llega en ciertos momentos donde este personaje está haciendo algunas acciones malas o algunas acciones de pocos valores o algunas acciones deshonestas, y William Wilson es quien llega. En algunos momentos lo único que hace es aparecerse y decir su nombre, y en otros momentos sí tiene un poco más de participación, pero como es este mismo narrador el que está contando toda su historia, ahí tenemos un poquito de sesgo porque no sabemos si realmente esas acciones son las que están pasando o simplemente todo está en la mente del personaje. Vamos a ver cuáles elementos son característicos de la literatura gótica y también nos ayudan a desarrollar esta historia. Empecemos por el setting, que es el tiempo y el espacio. Este se desarrolla en lugares de neblina, en lugares lúgubres, en lugares cerrados, oscuros, en lugares donde se desarrollan actividades no muy honestas, como estar jugando el póker, o estar en alguna fiesta de disfraces. Me refiero a lugares o acciones no honestas de acuerdo con la historia y de acuerdo con el personaje, donde hay licor, donde hay acciones malas. Estos son los momentos en donde hay pequeños clímax, digamos, en la historia. Y el espacio, ahí podemos ver cómo Edgar Allan Poe desarrolla su nivel de descripción. Bueno, increíble. Aquí es donde él describe su casa, describe el colegio en donde estaba, describe los lugares en donde se desarrolla, como la universidad, los cuartos, el lugar de baile y algunos otros lugares. Estos lugares siempre están descritos de esta manera, de lugares oscuros, cerrados. Él mismo menciona que son lugares góticos, con arquitectura gótica isabelina, también hablando de campanarios, de iglesias donde se escuchan las campanas, donde el lugar es lúgubre, donde hay mucha neblina. Estas son características que nos ayudan a desarrollar la historia y también son características de la literatura gótica. Y si hablamos del punto de vista, tenemos a un narrador hablando en primera persona, en donde cuenta su historia personal y cómo hay un doble que lo atormenta durante toda su vida. Sin embargo, siempre vamos a tener un sesgo cuando el narrador está en primera persona, porque es la única perspectiva que vamos a tener.
A veces cuando estamos leyendo nos damos cuenta que este hombre tiene problemas de ansiedad, parece que es como esquizofrénico o que tiene ciertos problemas de personalidad o personalidad múltiple, y hay algunos momentos donde nosotros podemos darnos cuenta que es solamente esa voz, que es una ilusión, que es una visión que William Wilson está teniendo. Pero hay otros momentos donde el otro, William Wilson, sí actúa delante de las personas y las personas pueden escucharlo y pueden darse cuenta de lo que está diciendo. Y ahí es donde nos ponemos a pensar, bueno, ¿será realmente un William Wilson otra persona que él lo ve como alguien que es similar a él? ¿O es solo una invención? Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente cuando, por ejemplo, cuando él estaba jugando póker y que llega el otro William Wilson y le habla a todas las personas que están ahí y todas las personas reaccionan contra el personaje principal? Eso es algo que no lo sabremos, pero lo podemos interpretar. Podría ser el mismo que en su otra personalidad, o que él mismo explota y cuenta las cosas que está haciendo, o dice las cosas que está haciendo, o confiesa la verdad. Entonces, hay momentos donde nosotros sabemos que pueden ser voces que están en su cabeza, pero hay otros momentos donde el otro William Wilson sí actúa. Y ahí tenemos que hacerlo como una interpretación. Hay algunos aspectos importantes. Al principio, darnos cuenta que William Wilson quiere contar su historia desde su agonía. Él dice que la muerte se acerca y la sombra que la precede proyecta un influjo calmante en mi espíritu. Él sabe que va a morir y es cuando él quiere contar esta historia. Esto se está narrando después de la lucha final. Ahora, características de Poe y características de William Wilson. William Wilson y Edgar Allan Poe nacen en la misma fecha, un 19 de enero. Él también dice que su estirpe no es la que él desearía y se siente avergonzado. Y recordemos que Edgar Allan Poe fue criado por otras personas y no por su familia. Entonces probablemente él también pueda tener esas características similares. Otro aspecto es el hecho de tener una educación también relacionada con la religión, y ahí también se ve una crítica en la religión, hablando del director, que no era solo director, sino también era el pastor de la iglesia. Otro aspecto en donde vemos la similitud de William Wilson con Edgar Allan Poe es su vida, cómo él tuvo una educación y pudo ingresar a la universidad gracias a su padrastro, que empezó a pagarle los estudios. Sin embargo, cuando Edgar Allan Poe empieza la universidad, también cae en el vicio del licor y de las apuestas, y eso es algo que también lo podemos ver en William Wilson. Este licor, estas apuestas y este tipo de acciones no decorosas, digamos, para la época, y estos aspectos son los que crean la destrucción de William Wilson. De una u otra manera es lo que dicen muchísimos historiadores, que es lo que empezó también a destruir a Edgar Allan Poe. Esta historia también la podemos tomar como un recorrido personal cuando hacemos una retrospectiva de quiénes somos realmente. A través de la lectura de la historia nos damos cuenta que él se reconoce a sí mismo en el otro, y él sabe que el otro posee sus propias características con algunas diferencias. La voz de William Wilson, que siempre está así hablando y hablando de esta manera. Pero también tenemos otros aspectos, que es, por decirlo así, la conciencia. William Wilson siempre llega en momentos cuando él necesita saber que algo no está bien o que no está haciendo algo bien. Otro aspecto que podemos ver a través de la historia es el cariño que William Wilson se tiene a sí mismo, reflejado en el otro William Wilson, porque él dice que empieza a tenerle este cariño, este respeto, este odio, este estrés, esta ansiedad, pero es hacia sí mismo. Él empieza a reconocerse cómo es en realidad y se encariña con esa persona, aunque sea una persona que le esté diciendo las cosas como son.
esta es una historia de reconocimiento personal y es donde nosotros nos damos cuenta que todo ser humano tiene una parte buena, una parte mala y depende mucho de nosotros cuál es esa parte que debemos explorar o que debemos explotar. Y también que dentro de nosotros siempre existe esa voz, esa otra persona que nosotros deberíamos de estar escuchando para saber si las cosas que hacemos están bien o mal. Siempre esa voz nos lo va a decir. Es parte de la naturaleza humana. Definitivamente esta es una historia que se puede analizar desde diferentes puntos de vista y diferentes aspectos. Del psicológico, del psiquiátrico, del antropológico, del sociológico. Es una historia realmente de cómo es el ser humano, de qué tan buenos y tan malos podemos ser y que depende de nosotros también qué parte vamos a desarrollar, si nuestra parte buena, nuestra parte mala, y esa voz que siempre va a estar ahí hablándonos y diciendo qué debemos hacer o criticando y juzgando lo que nosotros estamos haciendo. Cuéntenme ustedes en los comentarios cuáles son sus opiniones sobre este cuento. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué parte les gustó más o qué parte no les gustó? Si se sintieron identificados, yo en algunos momentos me sentí identificado o no. ¿Qué los hizo sentir? Todo eso me gustaría leerlo y analizarlo con ustedes en los comentarios. Esta es la manera en que funciona este club de lectura. El próximo miércoles nos vamos a ver hablando sobre algunos cortos súper interesantes que me gustan mucho sobre los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.